Hola gente, ¿cómo les va? Ante todo espero que se encuentre bien en todo momento de su vida y en este momento especial. Hoy voy a hacer un video totalmente diferente. ¿Por qué decir diferente? Mejor dicho, bastante especial, porque estoy presentando a una persona espectacular, a Nancy Endrizzi. Nancy, del proyecto Mantra, es una persona que dejó la ciudad de Buenos Aires para mudarse a Tras la Sierra, Córdoba. Desde ya voy a contar dónde está ubicado en Tras la Sierra, Córdoba. Pero la verdad que necesitaba hacer algo de este estilo. Yo en primer lugar y después compartirlo con ustedes. Porque está muy bueno mudarse, está muy bueno dejar tu localidad, está muy bueno vender las cosas, está muy bueno hacer un aporte, es decir, incluso hasta endeudarse para hacer un cambio de vida. Pero ¿qué hacemos con las emociones? ¿Seguimos jugando lo mismo? ¿Nos llevamos las mismas mochilas encima? ¿O escuchamos a Nancy? Nancy, ¿cómo te va? Qué responsabilidad. Hola Agus, hola a todos, hola a todas. Bueno, tal como decía Agustín, hace poco yo me vine a vivir, no al Valle de Tras la Sierra, sino al Valle de Punilla, a Córdoba, un hermoso valle que recomiendo también. Tras las Sierras es hermoso, Punilla es hermoso, Calamuchita, que es el otro valle de Córdoba, también es muy hermoso. Córdoba. Y como vos, sí, como vos decías, es todo un gran recorrido, ¿no? Porque cada cosa de esas que vos ibas nombrando, ¿no? Un cambio de trabajo, desapegarte de tu casa o de tus cosas materiales o afrontar un camino nuevo, conlleva sí o sí un trabajo emocional, un trabajo hacia adentro. Es como si a la par que nosotros vamos haciendo hacia afuera, en esa construcción nueva que queremos lograr, tenemos que ir buceando hacia adentro lo que nos va pasando. Con cada decisión, con cada pasito, enfrentarnos con nuestros miedos. A veces la gente fantasea, me doy cuenta, con que uno se mudó porque no tenía miedo. Uno se mudó porque no le cuesta desapegarse. Uno se mudó porque tenía un montón de plata ahorrada y se pudo comprar no sé una casa soñada. Y la realidad, lo concreto, es que no tiene nada que ver con eso. En mi caso puntual, en ninguna de las tres cosas que enumeré, ¿no? Sino que fue principalmente tomar la decisión. Cuando tomás la decisión, realmente ahí empiezan a aflorar los miedos, los obstáculos, ¿no? Y esto que vos decías de lo emocional tiene que ver con eso, con los obstáculos que empiezan a aflorar y que quizás ni siquiera uno los conocía. A veces ni siquiera uno se da cuenta de qué es lo que lo está trabando. Pero si vos no identificás lo que te traba, obviamente tampoco podés avanzar. Ni en un logro como es de un cambio de ciudad, de ámbito o de entorno natural, ni en un cambio de trabajo, ni en un cambio de vida, ni en un cambio de pareja, ni en un cambio de nada. Es como si no identificamos lo que nos traba, no podemos avanzar. Y ahí está, yo creo que la joya, ¿no? El diamante, como se dice. Bueno, como verán ahí hay un Buda, un Ganesha. Proyecto Mantra, que es mi proyecto, tiene que ver con los mantras y con la filosofía de India. Y en mi caso, todo eso que yo fui aprendiendo durante tantos años fue como el máster para recibirme de todo eso, fue hacer mi propio camino y mi propia ruta hasta acá, diría, ¿no? Porque desde las teorías espirituales o desde las filosofías se habla mucho del desapego, la gente se tatúa soltar, pero después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que soltar de verdad. Y ahí también, qué sé yo, te das cuenta de qué relación de verdad tenés con esas cosas materiales, qué lugar ocupan en tu vida, lo que te cuesta soltar, todo lo que tenés que madurar para soltar algunas cosas. Pero bueno, para mí hay una palabra que me parece fundamental, que es coherencia. Y la coherencia tiene que ver con escuchar a nuestro corazón. Y todo lo que uno empieza a sufrir por no escuchar al corazón. Porque sufrimos emocionalmente, mentalmente y físicamente, porque hasta nos llegamos a enfermar. El cuerpo expresa. El cuerpo expresa exactamente aquello que estás experimentando en tus emociones. Y cuánta gente escuchamos casi todos los días, ¿no? Que llevan una vida que no quisieran llevar, pero hay una frase que es muy conocida, pero yo la tengo siempre presente, que es que para el que quiere hacer siempre hay motivos y para el que no quiere hacer siempre hay excusas.
Ah, muy buena. Es exactamente lo mismo. Ante la misma situación, o vos tenés un motivo para ir para adelante, que parte de tu interior, o tenés la excusa perfecta para detenerte y no hacer nada. Pero la situación es la misma, ¿no? A mí realmente me costó mucho encontrar casa, como ya sabemos los que están en el camino de quererse venir para acá, no es que llegás y un día encontraste casa y listo, no. Es una construcción, es venir, recorrer, tocar puertas, conocer gente, averiguar, volver a viajar, bueno. Pero ¿por qué uno lo hace? Porque uno cree y desea ese cambio y tomó la decisión de llevarlo a cabo. Frente a ese primer obstáculo, vos podés frenarte y decir, no, es cierto lo que me dice todo el mundo, que está re difícil, no hago nada, me quedo donde estoy, con la vida que ya sé que no quiero. O podés ante esa misma dificultad decir, bueno, listo, en este viaje no encontré mi casa, bueno, el mes que viene vuelvo a viajar, porque renovás energías. Renovás tu creencia. Ahora te puedo hacer interrumpirte en la sabiduría de lo que estás diciendo. Algo que, mientras te escucho atentamente y sé que mucha gente le está haciendo muy bien tus palabras, la famosa palabrita que ya están haciendo, la están gastando, ¿no? Porque si me quedo con lo que vos dijiste, me tuvo un tiempo eso de que sabés que no te gusta, pero te quedás ahí. ¿Le podríamos llegar a llamar a la altura de la vida zona de confort? ¿Estar en un confort que estás mal? La palabra que se me viene es resignación, más que zona de confort. Bueno. Eso sí que duele, resignarse. Pero creo que es lo que en realidad hacemos muchas veces, ¿no? Nos resignamos con un montón de excusas. Nos resignamos. Me resigné porque no tengo plata, me resigné porque es lejos, me resigné porque no conozco a nadie, me resigné porque... Por el trabajo. ¿De qué voy a trabajar? O me resigné porque no conozco a nadie allá, o me resigné porque... Esto de las excusas o de cambiarlo por motivos. Yo te quiero contar algo que te lo conté por privado en su momento, pero que me parece muy importante. Yo cuando estaba, porque por ahí ahora yo ya estoy acá y la gente que busca excusas para no hacer y no motivos para hacer, va a decir... así. Claro, va a decir, seguro que... No, les aseguro que cada pasito es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de no recibir ayuda, de todo sola. Nancy, has pasado por la puerta de mi casa. ¿Cómo? Después nos pusimos hablando y cuando estuviste por La Paz. Totalmente. Sí, estuve en La Paz buscando casa, por supuesto. Y anteriormente había seguido mi canal. O sea, me habías conocido por ahí y hoy la vida, a la gente le digo esto, estamos hablando y prácticamente vamos a pasar a ser amigos. Es que yo quiero contar esto porque justamente acá hay algo re importante. Yo estaba, no digo un paso de resignarme porque no era una opción resignarme, pero sí estaba vapuleada por viajar, no encontrar casa, que todo el mundo te diga, y no, está muy difícil. Tanto de allá de Buenos Aires donde yo vivía, en la capital, en la ciudad, como de gente de por acá, no, y acá no se consigue, no, está difícil, no vas a poder, no, si todo el mundo está viniendo. Y uno llega de nuevo, ¿no? Y dice, ¿de dónde saco fuerzas para seguir creyendo que esto es posible? Y en eso encontré tu canal y encontré un video que lo empecé a ver por tu buena onda, sinceramente. Me aparece tu video que decías algo así como si es posible vivir en Tras la Sierra o es posible dejar la ciudad, y dije, ay, por favor, que me digan que es posible. Porque los que están en la búsqueda lo saben, todo el tiempo estás bombardeado de no es posible, no se puede, no vas a poder, no vas a encontrar. Y me acuerdo que vos en ese video, no sé si cerrabas en un momento diciendo, vénganse para acá, no es fácil, pero van a conseguir, vénganse a buscar. Yo realmente necesitaba a alguien que dijera eso, ¿entendés? En ese momento de búsqueda y de mucho cansancio físico, porque me he caminado todos los valles, y cansancio emocional, de decir, ¿de dónde saco fuerza yo para renovar y volver a viajar y volver a insistir en este sueño? Y en eso, ¿no? En no resignarme y en abrirme a escuchar esas palabras que para ahí a veces uno lo dice y no se da cuenta de la importancia que puede tener para otro. Escuchar
hacelo, se puede, te va a ir bien, no le des bolilla a los que te dicen que no se puede, vos vas a poder. No sabes cómo me agarré yo de esas palabras, ¿eh? Esto no lo habíamos hablado, pero es re así. Bueno, ¿sabes? Sí. Te digo la verdad, para levantar unas palabras muy lindas, ese guante blanco que me dejas, y hablar de la situación en sí. Yo cuando hice eso, lo hice como decís vos, con la intención de tirarla mejor, sin medir el espectro de las cosas, pero sí siendo consciente que a alguien le va a servir algún día, porque también estaba viendo lo mismo y porque también en su momento yo necesité. Entonces, no es solamente estar repartiendo bondades por el mundo, porque también tengo días malos y también tengo días que pienso que esto no voy a poder hacer. A mí también la transición de esto me fue con sus altibajos, pero decidí seguir, y seguir, y seguir, y seguir, a pesar de recibir piedrazos, y no de las personas, sino de las situaciones que se van dando. Pero cuando me senté esa vez a hacer el video, dije, estoy cansado que a la gente solamente le digan, no, te va a costar, no, esto, no, fíjate, no, solo lo puedo lograr yo, que soy carismático, y vos no, y solo mirame. Y me cansé incluso de otras personas, de otros youtubers, no voy a hablar en especial de nada, que muestran lugares lindos y te digan, sí, míralo, pero puedo estar solo yo, en silencio, ¿no? Dije, no, hay mucho lugar para todos, es muy vasto nuestra geografía, es muy vasto nuestro terreno, y qué lindo cruzarte con la gente que esté feliz. Qué lindo. Ay, sí. Algo te va a dejar cruzarte y chocarte en una esquina con alguien que esté feliz. ¿No? Sí. Y no es filosofía barata, es una realidad, porque esa persona que está feliz también tiene problemas, también tiene que sortear obstáculos en su vida personal y todo, pero ya cuando hace un cambio de aire, con que te diga, buen día, ¿todo bien? Por ahí vos necesitabas, como decís vos, que alguien te dijera buen día. Totalmente, totalmente. Y realmente esta otra campana, pero también depende de a qué se quiere abrir uno a escuchar. Otra vez, ¿voy a buscar aquel que me aporta más excusas para quedarme donde estoy o voy a escuchar al que me aporta motivos para lanzarme hacia adelante, hacia mi sueño? Y vuelvo a esto de la coherencia, ¿no? Coherencia con lo que siente mi corazón, coherencia con lo que siento que necesito hacer y que requiere de mucho trabajo emocional, por supuesto, porque nadie dice que es fácil. Yo soy cantante y siempre el paralelismo que hago es que a veces la gente te dice, bueno, pero para vos es fácil cantar, es fácil, a vos no te da vergüenza, es fácil. Decís, no tenés idea lo que yo pasé, no tenés idea las vergüenzas, los pánicos, los temblores arriba de un escenario, las veces que dudé y dije, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Y lo único que te lleva a seguir adelante no es que para vos es fácil, es que seguís a tu corazón. Claro. Digamos, necesito seguir a mi corazón, porque si no me estoy traicionando a mí, no estoy siendo coherente con lo que siento. Desde que me levanto a la mañana, levantarme hoy en un lugar donde yo soñé estar es completamente diferente de levantarme todos los días diciendo, no quiero estar más acá. ¿No? Decidir dejar de habitar el cemento, por ejemplo, ¿no? Una decisión tan importante, y hoy verme con eso realizado, haber soñado una vida, como vos decís, más tranquila, y donde te saludás con gente que está contenta, que tiene buena onda, que te trata bien, que es amable, porque... Porque sí, no hay que buscar una excusa. Exacto, sí. Hay que preguntarse con esas malas intoxicaciones que venimos de, ¿y si es bueno por qué? ¿Y si es malo por qué? ¿Y hasta dónde qué va a pedir? ¿Y ahora en qué le debo? No, mejor le digo que no. No todo es color de rosa, pero reeducarte y predisponete a que alguien realmente te obsequie un minuto de su vida, te obsequie algo como, por ejemplo, vos lo estás haciendo conmigo y te soy nuevamente agradecido, y no te va a pedir nada, tranquila, no te va a pedir nada, ¿me entendés? Pero también es lo que vos atraigas en tu entorno. Sí. Ahora decimos, ese proceso no es fácil, y rescato, claro que te presté atención a lo que decías, cuando estabas hablando que eras cantante, dijiste, vergüenzas, temblar, dijiste, sentir que estaba acá y me quería ir a otro lado. Bueno, todo eso lo pudiste sentir en tu cuerpo, en tu alma, y te sentiste viva. Yo creo que mucha gente, sin ser tremendo con mi comentario, está caminando, por no decir esa palabra, como un ánima. Sí. Entonces, por sus dolores, por sus temores. Y nosotros mismos, yo también me incluyo, también estoy pasando por procesos. Yo no tengo resuelta mi vida,
ni nada de eso, pero tengo las ganas de animarme a enfrentar a situaciones. Y ya eso te predispone a que las situaciones vayan cambiando. Y eso es lo que le quiero decir a la gente acá en mi canal, es, yo no estoy acá para decirle cómo deben vivir, porque me ha pasado haters que me han dicho que deja de incitar a la gente que hagan cosas, y la verdad que no voy a dedicarle tiempo a ellos, pero sí voy a decir, voy a usar como premisa eso es, si soy un incitador para que alguien esté bien, pero por Dios, mañana me hago una remera acá, no tengo ningún problema, feliz de la vida, es, cada uno va a hacerlo y no me voy a cansar de decirlo a su medida y paso a paso. Si una persona tarda 3 meses en llegar a hacer, decir, bueno, tomar solo la decisión de decir, me voy a ir, renuncio no solo a un trabajo, renuncio a esto que estaba haciendo, ya empieza a cambiar tu energía, tu forma de vivir. Totalmente. Empezás a atraer, como vos decías, a atraer otras cosas. Con tu mudanza, porque tu mudanza es la consecuencia de eso. Sí. Y seguro que muchos van a decir acá que se sienten inseguros y sus primeros temores son mirá, escúchalos ahí, qué lindo que hablan. Ellos de su comodidad de sus hogares. Vos no tenés idea de lo que pasó Nancy, vos no tenés idea de lo que pasé yo para lograr cambiar el aire, que es fundamental. Y todavía seguimos en el proceso de mejorar nuestra calidad de vida. Y la verdad que lo que está bueno que podemos dejar en el camino es nuestras enseñanzas y nuestras experiencias con buena energía. Eso es. Para que en el proceso de sus vidas, cada uno a su tiempo, vayan logrando lo que quieran. Y será en el Valle de Punilla, será en Tras la Sierra, en el partido de San Javier, en La Paz, será en Merlo, San Luis, sí, o en Trenquelauquen. Mira, hace 2 años, o bueno, un poquito más ya, 2 años y medio, con una amiga mía, estábamos en el Bolsón, yo estaba de gira en ese momento, en la Patagonia, y mi amiga vino a visitar, y ella soñaba también con irse de la ciudad, pensaban que su lugar era Bariloche, yo pensaba que mi lugar era el Bolsón, sabía que no era la ciudad, ahí empezó toda una búsqueda. Y al día de hoy ella está viviendo en Mendoza porque su camino se abrió hacia Mendoza y está feliz. Amén. Buenísimo. Y yo estoy acá en Córdoba, no era el Bolsón, era Córdoba y estoy feliz. Y esto que vos decís, ¿no? De verse a uno mismo, concretar un sueño con todo el trabajo que uno sabe que le dedicó, creo que es lo único que vale realmente la pena. Y lo que uno mira después para atrás y realmente se siente orgulloso, ¿no? Es una construcción, no es una solución que te llega de un día al otro, es una construcción que se hace día a día. Todos los días es, no, pero yo me estoy dirigiendo a irme de la ciudad, no, pero yo decidí que ya no quiero estar acá, no, bueno, pero yo voy a seguir buscando. Y la realidad es que abrí los oídos a lo que te suma, no a lo que te resta. No es, a mí me han dicho incansablemente, desde distintos lugares, no vas a encontrar casa, no hay casas para alquilar, no vas a poder. Bueno, y acá estoy. Y ni siquiera, si yo te contara, cuando yo me mudo acá, me mudo a una primera casa. A ver. Y a los 4 o 5 días me tuve que ir. O sea, era la casa soñada, era por fin encontré el lugar, por fin todo se acomodó, se alinearon los planetas. Termino de desembalar la última caja en esa casa. Bueno, tenía muchísimos problemas, que no voy a entrar en detalles, pero tenía muchísimos problemas esa casa. Y los mismos vecinos me dijeron, búscate ya otro lugar. No. O sea que yo en una semana, y sinceramente lo comparto porque no suele ocurrir y fue muy dramático atravesarlo. En una semana me mudé 2 veces. Wow. En una semana, en 7 días yo tuve 2 mudanzas encima. La primera desde Buenos Aires y la otra desde un pueblo hasta otro. También diciendo, pero ¿cómo? ¿Yo cómo voy a conseguir una casa de un día para el otro? No me digas cómo, pero la conseguí. Estando acá, la conseguí. Salí a caminar, salí a preguntarle a toda persona que me encontraba, cualquier negocio, ¿sabes? De una casa en alquiler. Digo, no te podés dejar frenar, ¿no? Por las situaciones externas. Yo sinceramente en ese momento dije, no, listo, no sé ya qué voy a hacer, porque no me puedo volver a Buenos Aires, ya no tengo plata, me tengo que volver a mudar. Bueno, y acá estoy, y al siguiente día yo estaba firmando un nuevo contrato en un lugar que sí fue para mí y que se solucionó ese problema que tuve, pero realmente fue dramático. Y yo dije, mirá para los que te dicen desde allá, desde la comodidad del sillón, ¿no?
Somos Todo el grandes mundo, ejemplos. claro, y todo el mundo te dice, ay, no incites a la gente, o ay, no se va a poder, o ah, mira lo que sueña hacer, está Es loco, más, no lo va a lograr. perdón, yo conocí, y la verdad que esto es para todos los suscriptores de tu canal y del mío, porque creo que es para reírse muchísimo, grandes CEOs de empresas, grandes gerentes, ¿no? Grandes empresarios y jeques árabes resolutivos en asados de domingo. Ah, claro, sí. Pero el lunes, calladito de la naricita, iba a hacer lo suyo. Lo cual implica que vos, si vas a trabajar o algo, no sos un tonto, una tonta. Pero si realmente vos no estás bien en tu vida, realmente tiene que empezar un camino de transición. Pero esos jeques árabes de asados de domingo, sí, yo voy, hago esto y voy a comprar y dejo y hago y voy a renunciar y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me parece divino. ¿Cuándo arrancás? Mañana. Listo. A las 8 de la mañana, ¿cómo lo ves? ¿A un automático nuevo? Sí, sí. Mira, yo creo que esto de incitar, que bueno, que apareció esa palabra, pienso que está buenísimo ser una cadena, ¿no? O sea, en su momento, tu video que apareció ahí en la columnita del costado de YouTube diciendo si es posible mudarse o dejar la ciudad, y yo estaba abierta y quería escuchar que alguien me diga que se puede, porque yo quería poder. En ese momento cayó tu video y para mí fue muy inspirador. De hecho, yo te escribí inmediatamente, te busqué, te escribí, te dije gracias porque... Ya empezó tu búsqueda automáticamente. Y a la vez decir, bueno, ojalá yo hoy pueda ser en esa cadena esa palabra que le llega a alguien que necesita escuchar, que le dé para adelante, que se puede, que no es fácil, por supuesto, Claro. pero es maravilloso. Es seguir tu corazón y no te puedes arrepentir nunca de seguir tu corazón, ni en lo vocacional, ni en lo habitacional. Si vos soñás en estar rodeado de la naturaleza, no tiene precio estar rodeado de la naturaleza. Y yo lo estoy experimentando gracias a todo eso que tuve que pasar, lo estoy experimentando todos los días.